Hola chicas y chicas, estamos acá en nuestro curso autogestionado que se llama Ciudadanía Universitaria y Derechos Humanos. Como ustedes saben, este curso ¿sí? forma parte del programa Procesos de Formación y Curricularización a la Universidad, que depende de nuestra Secretaría Académica acá de la UNC. En esta ocasión vamos a compartir algunos conocimientos sobre el eje 2, que se llama Educación y Derechos Humanos. Para este eje 2, tengan en cuenta lo que el profesor Diego Copa le compartió en el eje 1 en términos de concepto y en términos de construcción de los derechos humanos desde la perspectiva histórica. En este caso, en el eje 1, ustedes vieron que, en este caso en el eje 2 de Educación y Derechos Humanos, ustedes vieron que con el profe Diego Copa, estos derechos han sido respaldados por diversas normativas nacionales e internacionales, y entre esa batería de normativas que el profe le compartió, hay una que es muy importante para nosotros, ¿sí? Que es el marco general de la conformación de los derechos, que es la Declaración Universal, ¿sí? Que ha sido adoptada, y proclamada por la Asamblea General, ¿sí? El 10 de diciembre de 1948. En esa declaración hay 3 artículos que a nosotros nos interesan, y el primer artículo, que es el artículo 1, dice: todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, ¿sí? El artículo 2 dice que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, ¿sí? Opinión pública o de cualquier otra índole. Y el artículo 26, que es el artículo que a nosotros en términos de educación nos interesa bastante, es el que dice que toda persona tiene derecho a la educación, que la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada, el acceso a los estudios superiores. Bueno, en lo que refiere a nuestra educación, que es lo que nos interesa a nosotros, como le decía, tenemos el artículo 26, que dice que toda persona tiene derecho a la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción general, perdón, en lo que concierne a nosotros, ¿sí? En términos educativos, en el marco de esta declaración, está el artículo 26, que dice que toda persona tiene derecho a la educación, que esta educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, ¿sí? La instrucción elemental será obligatoria. Esto nos está diciendo que lo que nosotros conocemos dentro de nuestro sistema educativo a nivel inicial, primario y secundario, ¿sí? Debe ser gratuito, debe ser obligatorio, ¿sí? Y después este artículo dice que la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada, y el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Eso es lo que nos atañe a nosotros en términos de educación superior. En ese artículo, ¿sí? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Porque es lo que marca lo que nosotros conocemos y sostenemos la educación como derecho, ¿no? Es el respaldo principal que tenemos cuando nosotros hablamos de la educación como derecho. Y en esta relación de educación como derecho, y en el marco de lo que la normativa nos ofrece, podemos ver que hay ciertas relaciones, ¿sí? Que son complementarias, ¿sí? Que se nutren unas a otras, y en esa relación, como ustedes pueden ver en el Power, tenemos 3 tipos de relaciones, ¿sí? Que se enriquecen. Primero, la educación como derecho humano, que es lo que les acabo de compartir en términos de normativa, ¿no? Después está la educación en derechos humanos y los derechos humanos en educación, ¿no? En el marco de estas 3 vértices que tiene este triángulo, que sería un triángulo virtuoso, digamos, nos tenemos que mover, ¿sí? Para poder comprender esta conceptualización de la educación como derecho humano. En el caso de la educación como derecho humano, ¿sí? Y al tener en cuenta las normativas, podemos ver que la educación puede ser considerada como una llave o puente de otros derechos cuando está garantizada por los estados, o puede ser una limitante cuando el Estado los niega. Entonces, esto es muy importante que lo puedan entender, ¿sí? Para poder sostener esta conceptualización.
Dice Rodino, una de las autoras especialistas en el tema, que la educación es ante todo un derecho que si se desconoce o minimiza es muy probable que termine ignorándose. Y de allí a violarlo hay un solo paso, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que entender, ¿sí? La importancia de considerar a la educación como un derecho humano porque directamente los afecta a ustedes en su trayecto educativo. Y es por eso que tenemos también esta universidad que tiene carácter público. Después, en este triángulo que habíamos visto, tenemos la educación en derecho humano, ¿sí? Como medio para formar a las personas en el conocimiento y ejercicio de sus derechos humanos. Ustedes tienen que tener en cuenta algunas cuestiones fundamentales cuando hablamos sobre la educación en derecho humano. Hay que formar a las personas en derecho humano. Los derechos humanos no fueron dados por la naturaleza ni por un ser superior. Los derechos humanos, que como también Diego le explicó en el eje 1, son creaciones culturales, son construcciones humanas, producto de luchas históricas, ¿no? Por lo tanto, estos derechos no se ganaron de una vez para siempre ni se adquieren de manera espontánea. Por eso es importante que cada nueva generación aprenda, ¿sí? Y ejercite estos derechos humanos y por lo tanto cada generación mayor, ¿sí? Debe respetarlos, defenderlos y enseñarlos, ¿no? O sea, que es importante, ¿sí? Transmitir, enseñar, formar en nuestras familias, en este caso en la universidad, esta perspectiva de derecho humano, porque ustedes tienen que tener en cuenta que son construcciones que no son dados de una vez y para siempre. Y por lo tanto, si nosotros tenemos en cuenta eso, hay que sostener a la educación como derecho humano, ¿no? Entonces, eso nos lleva a hablar sobre el último vértice de este triángulo, que son los derechos humanos en la educación. ¿Cómo incorporamos la perspectiva de derecho humano en nuestra educación superior? El respeto a los derechos humanos debe ser la base del funcionamiento de todo el sistema educativo. Los derechos humanos, entonces, no deben incorporarse en el mundo de la educación, sino que deben recuperarse o reconocerse porque efectivamente están allí. El enseñar y el aprender es un quehacer entre personas sujeto de derecho, ¿no? Todavía cuesta incorporar esta perspectiva de derecho en nuestros ámbitos universitarios y en ámbitos generales de la sociedad. ¿Por qué cuesta incorporar esta perspectiva? Porque así como ustedes vieron, ¿sí? En los artículos, que la base de todo el derecho es la igualdad, la contracara de la igualdad es la discriminación. Y este es un tema que se viene estudiando muchísimo, ¿sí? Y que los teóricos dicen que hay evidencia que en nuestra sociedad, ¿sí? Hay un menosprecio por la igualdad, ¿sí? Entonces se dan prácticas sociales discriminatorias que seguramente ustedes la ven en su ámbito cotidiano, ¿sí? Lo ven dentro de nuestra universidad, dentro de nuestras aulas, entre estudiantes. Capaz que ustedes también estas prácticas sociales discriminatorias la ven entre profesores, de profesores a estudiantes, ¿sí? Entonces, esa es la contracara, ¿sí? De considerar la educación como derecho humano en términos de igualdad, ¿sí? ¿Cómo se definen las prácticas estas discriminatorias? Son aquellas formas de obrar, pensar y sentir que sobre la base de la asignación de atributos estereotipados tienen como resultado menoscabar, restringir o anular la capacidad de las personas para poner en práctica y gozar plenamente de sus derechos. Entonces, en este marco, ¿sí? De todas estas prácticas discriminatorias, acá yo les comparto, ¿sí? Un listado de lo que se considera prácticas discriminatorias, por ejemplo, hostigar, maltratar, aislar, segregar, marginar a cualquier miembro de un grupo humano del tipo que fuere por su carácter de miembro de dicho grupo, establecer cualquier distinción legal, económica, laboral, ¿sí? Y otros tipos de prácticas discriminatorias que ustedes seguramente la ven en sus aulas y entre sus compañeros, inclusive capaz que hay momentos que ustedes mismos fueron discriminados o hay momentos que ustedes también fueron discriminadores, ¿no? Entonces yo les pido que hagan, cuando vean este Power, este video, hagan un ejercicio, ¿sí? Una reflexión
sobre sus propias prácticas como estudiante en el ámbito universitario y ver si se encontraron con este tipo de situación. ¿Qué debemos hacer como estudiantes entonces para que como estudiantes garanticemos la educación como un derecho humano? Que todos, como parte de la comunidad universitaria, tenemos, y ustedes como estudiantes tienen la responsabilidad de crear un ambiente de trabajo que reconozca y respete los derechos humanos de sus miembros, entre sus miembros, ¿no? Como parte de la ciudadanía universitaria, ustedes deben comprender a fondo estas tres relaciones y practicarlas activamente. Entonces, acá les dejo una frase, ¿sí?, de Leonore Roswell, dada en 1948, que dice: después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos? En lugares pequeños, cercanos a nuestro hogar, tan cercanos y pequeños que no se ven en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo de cada persona, el barrio en el que vive, la escuela o universidad a la que asiste, la fábrica, la parcela o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño aspira a que se les reconozca igual justicia, igual oportunidad, igual dignidad, sin discriminaciones. A no ser que estos derechos tengan un significado concreto allí, tendrán muy poco significado en cualquier otro lugar. Sin un compromiso activo por parte de todos para que estos derechos tengan vigencia en el ámbito cercano a nuestro hogar, esperaremos en vano que haya algún cambio o proceso en el mundo en general. Entonces, con esto cerramos, ¿sí?, este eje. La idea es que con este eje ustedes puedan y hayan logrado comprender, ¿sí?, la importancia de sostener a una educación como derecho humano, la importancia de sostener la gratuidad y la obligatoriedad, ¿sí?, en el marco del derecho humano, porque en ese sentido nos estamos asegurando un mejor vivir no solo para nosotros como generación, sino también para las nuevas generaciones que van a venir, ¿sí?, a estudiar en esta universidad. Entonces, con este cerramos este eje 2 y los invito a realizar las actividades que se van a presentar en este eje. Así que muchísimas gracias y seguimos formándonos.